Bienvenidos al video de acortamiento de los telómeros y actividad de la telomerasa y su impacto en el ciclo celular. Nosotros somos el equipo número 3 y este video es la entrega del ADA 4 de la materia de fisiología y organización celular. A principios de la década de 1970, el teórico ruso Alexei Olovnikov reconoció por primera vez que los cromosomas no podían replicar completamente sus extremos. Basándose en esto, y para acomodar la idea de Leonard Hayflick de división celular somática limitada, Olovnikov sugirió que las secuencias de ADN se pierden cada vez que una célula se replica hasta que la pérdida alcanza un nivel crítico, momento en el que termina la división celular. En 1983, Barbara McClintock recibió el Premio Nobel. Desde entonces, se ha avanzado mucho en el conocimiento de los telómeros, gracias a las técnicas de genética molecular. Proponían que los telómeros, situados en los extremos de los cromosomas, tenían la función de prevenir que estos se fusionaran al ponerse en contacto por sus extremos, lo que produciría consecuencias desastrosas para las células. El Premio Nobel de Medicina 2009, que concede el Instituto Karolinska de Estocolmo, ha recaído en los descubridores de la telomerasa. El jurado ha valorado los trabajos en este campo de Elizabeth Blackburn, Carol Greider y Jacques Sostak, cuyas implicaciones afectan tanto el proceso del envejecimiento como el cáncer. El 10 de diciembre de 2009 se hicieron efectivos los premios Nobel 2009 en la sala de conciertos de Estocolmo. El rey Carlos Gustavo, de Suecia, presidió la ceremonia de entrega de los premios para los grandes intelectuales de física, química, medicina, economía y literatura, recordando el aniversario de la muerte de su fundador, el industrial sueco Alfred Nobel, inventor de la dinamita. Los telómeros, que vienen del griego telos, final, y meros, parte, son estructuras situadas en el extremo de los cromosomas, cuya misión es proporcionarles protección y estabilidad. A medida que las células se dividen, los telómeros se acortan, y este acortamiento se contrarresta mediante la acción de la telomerasa. El Instituto Karolinska ha destacado que los descubrimientos de estos investigadores han añadido una nueva dimensión al conocimiento de la célula, han arrojado luz sobre los mecanismos de enfermedades y han estimulado el desarrollo de nuevas terapias. Los telómeros son complejos especializados de DNA-proteína que se encuentran en los extremos de los cromosomas lineales y los protege de la degradación y la pérdida de genes esenciales. Los telómeros consisten en repeticiones de nucleótidos en número variable, unidas a un complejo multiproteico denominado shelterina o telosoma. La replicación de los telómeros presenta un dilema especial denominado problema de la replicación terminal. En el proceso de la división celular, los telómeros de las células somáticas normales no pueden replicarse en su totalidad por el complejo convencional DNA polimerasa, y esto se debe a la diferencia en la replicación de las dos cadenas del DNA. Para solucionar este problema, la mayoría de las células eucariotas utilizan a la telomerasa, una ribonucleoproteína retrotranscriptasa que actúa alargando los extremos de los cromosomas con una secuencia telomérica específica, utilizando como molde una porción de su propio componente integral, RNA. Ahora vamos a ver cómo se lleva a cabo este acortamiento de telómeros y la actividad de la telomerasa. Para eso tenemos que definir primero que nada qué es un telómero. Esta es una región de secuencias repetitivas de ADN en el extremo de un cromosoma. Los telómeros protegen los extremos de los cromosomas para evitar que se desgasten o enreden. Cada vez que una célula se divide, los telómeros se acortan ligeramente. Finalmente se acortan tanto que la célula ya no puede dividirse correctamente y la célula muere. Recordemos que esto es una replicación de ADN que se necesita para la mitosis. Ok, aquí tenemos una hebra de ADN dividida en la cadena continua y la cadena retardada. En la porción verde podemos observar al cebador, al primer que se necesita para que la polimerasa de ADN pueda hacer su trabajo de síntesis de nucleótidos de ADN. En la retardada observamos lo mismo, simplemente como ya sabemos hay varios cebadores que ayudan a darle el sentido que necesita la polimerasa de ADN para hacer la síntesis de nucleótidos de ADN que da lugar a los fragmentos de Okazaki. Aquí ya vemos cómo la ligasa hizo su trabajo, que es quitar los cebadores, que es ARN, para solo dejar ADN. Sin embargo, podemos observar que esta réplica, que sería el telómero en sí, el que se replicó, queda más corto de lo que realmente que el original, por lo que aquí va a entrar la telomerasa, la enzima telomerasa, a que este telómero no quede reducido. Ahora sí, empezamos con la telomerasa, que es una ribonucleoproteína encargada de la replicación de los telómeros.
Como podemos observar acá y en un proceso anterior al que vamos a ver ahora, vimos el recortamiento de los telómeros, que aquí vemos al telómero original y al telómero complementario, que evidentemente es más corto que el original. Y esto se da por consecuencia de la replicación, que la replicación a su vez se da por la división celular. Y si hay demasiadas divisiones celulares, el telómero se va a ir acortando y haciéndose prácticamente inexistente en algún punto, lo que va a hacer que la célula muera. Y es ahí la importancia de la enzima telomerasa. La enzima telomerasa lo que tiene es un fragmento de ARN que se va a variar con los últimos nucleótidos del telómero original, con estos que vemos acá. Para posteriormente que la parte proteica de esta enzima catalice la síntesis de ADN complementario del molde de ARN, elongando el extremo del cromosoma original. O sea, que una los nucleótidos de ADN a la hebra original que le faltan para poder elongarla. Posteriormente, hacer esta elongación con ayuda de la ARN primasa y la ADN polimerasa, vamos a rellenar el espacio del telómero complementario que nos hace falta. Esto lo vamos a hacer con la síntesis, con una síntesis poniendo primero el ARN primasa como primer para después poner el ADN polimerasa, para después quitar el primer y ya poner puro ADN. Durante la realización de estos procesos, la telomerasa se va a adelantar haciendo un desplazamiento hacia adelante, realizando varios ciclos de extensión, lo que va a ocasionar la elongación del telómero original, el cual después se va a sintetizar la cadena complementaria por medio del ADN polimerasa. Ya que tengamos esto, vamos a observar que en el extremo 3' del telómero original hay una cadena sencilla. Esta cadena sencilla que nos va a quedar se va a curviar introduciendo su extremo al ADN dúplex de la secuencia telomérica repetitiva, lo que genera que el cromosoma tenga una sola estructura, como la podemos ver acá, que sería este apartado. De igual forma, esto va a ayudar a la protección ante enzimas degradativas, dejando otra vez el cromosoma en su forma original, al que había antes de la replicación de los telómeros. Ahora es momento de actuarlo. Aquí nos saluda la exonucleasa que va a quitar a los primers de nuestra cadena y vemos que esta cadena codificante también corresponde a una cadena retardada. Aquí nos saluda la ligasa, que esta va a unir los desoxirribonucleótidos para dejar listo al telómero, pero observamos que el telómero se acorta. Ahora sí, es momento de la telomerasa. Del lado izquierdo observamos a nuestra cadena original y del derecho a nuestra cadena codificante, y efectivamente esta es más corta que la original. Entonces entra la telomerasa con un fragmento de ARN que se va a parear con los últimos nucleótidos de nuestra cadena original. Ya que se apareó, podemos observar que le quedaron nucleótidos sin aparear y entonces la polimerasa ayudará a hacer la síntesis necesaria. Durante la realización de estos procesos, la telomerasa va a ir desplazándose hacia adelante, lo que originará que realice varios ciclos de extensión, lo que elongará la hebra original. Posteriormente se hará la síntesis de lo que haga falta y la cadena sencilla que encontramos en la cadena original se va a curviar introduciendo su extremo en el ADN dúplex de la secuencia telomérica repetitiva, lo que generará que el cromosoma tome su estructura que nosotros conocemos y sea bien identificable. Buenas tardes, mi nombre es Pedro Guillemín y yo les voy a hablar acerca del impacto del acortamiento de los telómeros en el ciclo celular. Como primer punto tenemos que se asocia con el envejecimiento celular, ya que el tamaño o longitud de los telómeros nos sirve como indicador de saber si es una célula joven o una célula muy adulta, una célula vieja. Tenemos entendido que el telómero son esas pequeñas puntas que protegen al cromosoma de que se dañe, se desenrolle o se enrede. La longitud de los telómeros nos va a indicar si puede ser una célula joven o una célula adulta, como podemos ver aquí, que tiene de mayor tamaño los telómeros y en esta los tiene de un menor tamaño. Esto nos lleva a la analogía del papel de baño, que podemos tomar que el papel de baño es este rollo de papel y el telómero vendría siendo los últimos cuadritos que
que pertenecen al papel de baño. La acción del telómero, o lo que va a pasar con el telómero, es que con cada duplicación del ADN se va a ir reduciendo de tamaño. Como puedo ver aquí, se perdió este último cuadrito. Se van a ir perdiendo cada vez los cuadritos hasta llegar al punto en el que el telómero casi desaparezca, lo que nos lleva al segundo punto, que es que limita la división de la célula. El telómero, como ya mencioné, son las puntas protectoras de los cromosomas. El cromosoma vendría siendo estas hebras de ADN, estas cadenas de ADN enrolladas que pues, durante la división celular se van a duplicar. Tenemos la célula, la primera célula, la célula madre, que tiene sus telómeros completos. Esta se va a dividir, dando como resultado dos células hijas, que el telómero lo tienen de esta forma, ya un poco más reducido. Cada una de estas se va a dividir en dos, que a su vez en dos, pero podemos notar que cada vez va perdiendo el telómero hasta que estas células inexistentes, es decir, que ya nos llegaron a la duplicación o a la división celular, fue porque ya no tienen el telómero. Una vez que el telómero se agota, por así decirlo, es imposible para la célula dividirse. Las células se dividen con el tiempo, por lo cual los telómeros se van a cortar y eventualmente la división de la célula se va a detener, como ya podemos ver en este caso. El tercer punto y último es que dependiendo de la actividad de la telomerasa provoca envejecimiento o cáncer. ¿A qué se refiere esto? A que si la telomerasa tiene una baja actividad, va a promover el envejecimiento de la célula, pero va a evitar las células cancerígenas. En cambio, una elevada actividad de la telomerasa no va a promover el envejecimiento, pero va a promover la formación de células cancerígenas, las cuales se dividen sin límite. En investigaciones realizadas con la colaboración de Carol Greider, Blackburn y otros autores descubrieron que la telomerasa es una enzima capaz de evitar la pérdida telomérica, pero esta se ve mediada por factores como la edad, el estrés, que contribuyen a que los telómeros se vayan acortando, y esto va produciendo una degeneración celular. En cuanto al acortamiento telomérico, esto es más que nada la pérdida de parte de los telómeros. La pérdida de estas repeticiones es un motivo suficiente para que la célula pueda emitir señales de lesión al DNA y estas vayan actuando o de cierta manera induciendo mecanismos que previenen la proliferación. La primera evidencia que asocia a los telómeros con el envejecimiento celular se obtuvo en 1997 por Harley y otros autores, cuando fueron analizando fibroblastos humanos en un cultivo y observaron que la longitud media de los telómeros va decreciendo de una manera en la que depende de la replicación. Por lo tanto, las células, después de un número definido de divisiones, estas dejan de proliferar y entran en un estado de senescencia replicativa. En dicho momento final en el que la vida proliferativa se acaba, se le denomina límite de Hayflick y se fija en un promedio de 50 a 100 duplicaciones en el caso de la célula somática. La senescencia replicativa en el límite de Hayflick se caracteriza por cierta inestabilidad cromosómica y una detención del ciclo celular, por lo que las células senescentes postmitóticas, una vez que atraviesan este límite, pueden permanecer activas y mantenerse en el juego por bastante tiempo, pero siempre que se mantengan las condiciones apropiadas. Pero la senescencia replicativa puede ser retrasada y permite que la célula entre a un estado de inmortalidad, ya que al llegar el límite de Hayflick, también es llamado como M1, las células salen del estado proliferativo y entran al estado senescente. Lo que pasa aquí es que cuando hay una presencia de oncogénesis víricos, las células se van transformando por represión de estos genes que son supresores y escapan de la senescencia y adquieren una ampliación en su periodo replicativo en el que siguen perdiendo telómeros, pero esa ampliación no es ilimitada y esta finaliza en el estado de crisis o en el estado M2, que esta a su vez se va asociado con cierta inestabilidad cromosómica y muerte celular. Por lo tanto, algunas células emergen de la crisis y al activarse en ellas la enzima telomerasa, estas adquieren dicha inmortalidad. Aquí el papel de activación de la telomerasa induce su reactivación y con eso que sus actividades, como lo son el estabilizar el acortamiento de los telómeros, y la célula escapa del M2 y logra entrar en el estado de inmortalidad celular, y ya de ahí se va para el cáncer. El envejecimiento y el cáncer a su vez están desencadenados por un acúmulo de daño celular, de manera que estos mecanismos que protegen a la célula de sufrir daño proporcionan protección contra el cáncer y contra el envejecimiento, pero a la vez el cáncer y la edad avanzada requieren un potencial de proliferación celular. Pero aquellos mecanismos que limitan la proliferación son los que ayudan con una protección frente a estos dos. Por lo tanto, el cáncer es una enfermedad cuya principal característica es que existe una proliferación celular incontrolada y cualquier mecanismo que pueda frenar este proceso puede interrumpir su progresión o que ésta siga avanzando. Entonces, cuando se va induciendo de forma natural la senescencia, que en este caso es mediada por el acortamiento de los telómeros, puede ser un mecanismo ideado que a lo largo de la evolución
se puso para que prevenga el cáncer en especies que tienen una larga vida. A su vez, el cáncer se desarrolla cuando se acumulan daños genéticos y epigenéticos. A su vez, el envejecimiento se va produciendo cuando se van acumulando lesiones en las macromoléculas y esto nos lleva directo a una alteración en la forma de la regeneración tisular. Entonces, el principal propósito del acortamiento telomérico es prevenir la excesiva proliferación celular. El ritmo en el que los telómeros se acortan con la edad puede variar demasiado y se puede ver influenciado por factores que se aceleran por varias enfermedades como son la vejez, y de cierta manera la longitud de los telómeros es un marcador predictivo de demencia o alteraciones cognitivas. Recientemente se ha descubierto que la forma en la que se comportan las células madre está determinado por sus telómeros y la cantidad de la telomerasa que estas contienen. En conclusión, los telómeros son aquellas regiones de ADN no codificante que ayudan a proteger y dar estabilidad a las cadenas de ADN cuando sucede la replicación o al estar bajo acción enzimática o la degradación. A su vez, también indican el envejecimiento celular o senescencia como si fuera un reloj biológico, ya que las cadenas de estos se van desgastando con cada replicación y dichas replicaciones o división celular ocurren muchas veces a lo largo de nuestra vida. Pero la telomerasa se encarga de la elongación de estas mismas cadenas. Sin embargo, un exceso de esta enzima lo único que provocaría son padecimientos como el cáncer, mientras que un nivel bajo de la misma provocaría envejecimiento prematuro. A futuro, la perspectiva que tenemos es que encontrarán técnicas que disminuyan la senescencia o incluso puedan evitarla. O en todo caso, encontrar el elixir de la vida para que deje de ocurrir el acortamiento telomérico y que nuestras células no mueran con el paso del tiempo, e incluso conserven la capacidad de regeneración y funcionabilidad que pierden a medida que envejecemos. Así también se podría hallar la manera en la que se use la telomerasa para poder atacar o inhibir la proliferación de tumores o tejido cancerígeno, lo que podría ser un gran hallazgo médico y una ayuda para nosotros como seres humanos.